Hola Acuario, bienvenido al Eli Astral. Hoy estamos en este especial para saber qué quieren decirte tus guías espirituales respecto al amor. También iniciaremos como siempre viendo qué te dicen tus guías, ¿ok? Bueno. Hoy el Arcángel Miguel te quiere decir lo siguiente. Estás recibiendo inspiración para el cambio. Te estoy mostrando grandes ideas e inspiración para que des el paso y hagas el cambio que será positivo para todos. Déjate guiar en el proceso y espera atento a mis señales. Ten por seguro que estás siendo acompañado en esta transición. Mira que energéticamente, digamos, toda la humanidad y el planeta Gaia en sí, estamos viviendo una transición, ¿no? a otra densidad. Y yo sé que muchos de ustedes ya están en este proceso de despertar de la conciencia, de conectar con estas cosas espirituales y te está diciendo tranquilo. Todos estos cambios que estás experimentando en este plano material son para que espiritualmente también avances. Pero no vas avanzando solito, no vas avanzando solita, estás avanzando con ayuda y con apoyo y acompañamiento divino. Por eso quiero que ya mismo escribas y hagas los siguientes decretos. Recibo el cambio positivo para todos. Recibo el cambio positivo para todos. Porque siempre que estamos trabajando en estas afirmaciones, créanme que nuestra vibración comienza a mejorar y atraemos mejores cosas. En el amor, en la salud, en el dinero, en la familia. Al final tenemos una meditación cortica de 2 minutos para que la hagas, ¿ok? Una meditación de la semana. Bueno. Esta lectura es general, toma lo que te resuene. Si quieres una lectura privada, en mi descripción y primer comentario están datos de contacto. Esta primera parte es un mensaje de tus guías para tu energía en general. Luego vamos a ver qué nos dice para el amor. Recuerda que cuando nos ves apoyas un refugio de animalitos rescatados, así que suscríbete. La energía te hará reinar. Mira que me llega en este momento un mensaje que les diga, no se sientan inseguros. Los cambios que están atravesando los van a poder asumir y afrontar porque estaba escrito dentro de su propósito de vida que los vivieran de esta manera para que tuvieran un crecimiento. Pero no están solos, van a poder triunfar, van a poder afrontarlos de la mejor manera y créanme que van a poder salir adelante de ellos. La razón te hace fuerte. Mira que te está diciendo que los próximos días no son días de que en todas o en cualquier área de la vida actúes con emocionalidad. No, es tiempo de pensar desde la razón. Recuerden que la razón tiene que ver con la energía masculina que todos tenemos. Entonces me dicen estos días es tiempo de utilizar esta energía masculina a nuestro favor. ¿Ok? Bueno, pasamos ahora a la parte sentimental y te invito a que ya mismo vayas y te suscribas para que estés en mis en vivo y además apoyes nuestro refugio de animalitos rescatados. Letras importantes estos días, la A, la U, la MW, la letra Q y la letra E. Qué cantidad de vocales. Recuerden que puede ser la inicial del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a esa persona especial. Signos importantes: Acuario, Aries, Virgo y Sagitario. ¿Okay? Si ambos son del mismo signo, pueden guiarse por su ascendente o su signo en Venus, que es como el más cercano a estos temas de amor. Y recuerden ya mismo seguirnos, suscribirse en YouTube, Facebook, Instagram, TikTok o desde donde nos estés viendo. Bueno, si tienes a alguien especial, mientras barajo di su nombre. Bueno, siento que si estás en pareja, hay situaciones que te están ocultando, ¿sabes? Y esta carta del sol invertido me dice que tu intuición te ha estado diciendo que hay algo que no cuadra, que hay algo como por allí medio oculto, medio
como que, ¿sabes? Y bueno, son tus guías espirituales advirtiéndote que definitivamente hay una persona que sí te está ocultando cosas. Mira que me llega el mensaje como que me dice, es alguien que está como en una actitud de ni contigo ni sin ti. O sea, no hace bien las cosas bien contigo, te tiene sufriendo. Puede ser que esto ya haya pasado, ¿no? Claro está. Pero tampoco te deja libre, tampoco te deja en paz, te tiene así, vendada o vendado para que no veas la realidad de todo lo que te oculta, que probablemente tenga que ver con una infidelidad. Y además maniatado, ¿sí? Entonces te siento como sin poder escapar de una relación tóxica, te siento como yo sé que me están fallando, yo sé que me están engañando, pero no sé cómo irme. Esto es una señal de codependencia. Sí, esto es una señal de codependencia y tienes que salir de allí. Me dice que tú piensas que son enojos pasajeros o que hay malos entendidos o que a veces quizás estás dudando de que si lo que estás viendo es real o no. O sea, tienes como la esperanza de que realmente sea un enojo pasajero, pero como yo lo estoy viendo, no. O sea, realmente sí hay como un engaño, una mentira aquí de por medio y tú ya lo estabas sospechando. Recuerda suscribirte, activar la campanita. Veamos qué más nos dice para el amor. Y si quieres tu lectura de pago, sepárala con tiempo porque me quedan poquitos cupos. Nuevamente, este 3 de espadas. En otros tarots como el gran tarot, parece como un triángulo de espadas, ¿no? Chun, chun, chun. Aquí hay un triángulo amoroso. Y esto me habla de que es un triángulo que no tiene cara de resolverse a menos de que tú te quieras salir de allí, ¿sí? Entonces, por amor propio, por dignidad, por reconocerte merecedor o merecedora de un amor integral y solo para ti, por favor, salte de esa situación. Mira, yo no sé aquí si sea hacia ti o hacia tu pareja, pero hay alguien que está con otra persona netamente por interés, ¿sí? No sé si es que o están sacando beneficio económico de ti, y esto es algo que incluso hasta familiares y amigos ya te han dicho, o hay alguien con quien sale tu persona especial que lo único que lo tiene es como de cajero, como de cheque, como de banco, ¿ok? Si eso es así, eso ya no es tu problema mientras no afecte tu patrimonio. Tú solo preocúpate por salir de ahí, por quitarte esa venda, por salir huyendo. Si esta es una confirmación del destino, pues hazlo. Mira que de hecho te sale la carta de las de copas. Recuerdan que esto siempre representa el amor propio, ¿no? Entonces pienso que te está diciendo, oiga, es momento de pensar en usted, de salirse de estos triángulos amorosos. Si tú eres consciente de que estás en un triángulo, porque esta persona es casada, es comprometida, quiero que tengas la total seguridad en este momento de que esa persona no va a dejar a su pareja y a sus hijos por ti. No lo va a hacer. Entonces, haz el cierre de la manera adecuada, huye de esta situación. No te quedes allí como a la expectativa de algo que honestamente no va a pasar. El 2 de copas invertidos, la carta del engaño, la carta del amor no correspondido. Si te quedas allí donde estás, vas a terminar sufriendo. Y cuando las cartas nos muestran estas cosas, son mensajes de prevención, son mensajes de oiga, haga caso a tiempo, ¿sí? No quiero que aprenda desde el dolor, aprenda desde el amor y desde la sabiduría. Que no le tengan que pasar las cosas y que no se tenga que estrellar para decir, ay, sí, allí estaban las señales, ¿ok? Entonces, amor propio, abrir los ojos, porque siento que honestamente estás perdiendo el tiempo. Y si la lectura no resuena, puedes ir a tu signo ascendente o a tu Venus. Te invito a que te suscribas ya mismo. Toma el control de tu propia narrativa, es decir, de tu propia historia.
Construye una historia que sea para ti. Si la historia así como está haciendo triangulaciones con terceros, de infidelidades te gusta, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero si eso no te da felicidad, mira lo que te dice. Escriba usted otra historia diferente en la cual usted tenga su prioridad, su amor propio. Y esta carta, a ver qué dice. Dice, te mereces azúcar, no sal. Te mereces cosas buenas, cosas bonitas. Y para ello tienes que trabajar en tu amor propio. Bueno, quiero que ya mismo vayas a tu signo ascendente para complementar la lectura, y si no le conoces, quiero que escuches Géminis. ¿Ok? Suscríbete, déjanos un like, un comentario y quédate en la meditación que es para ti, para mejorar tu vibración y que tu vida cambie para bien. Así que escucha todo el video completo. Bendiciones. Bueno, en este momento agradecemos al universo y agradezco al universo por tu vida, por tu camino, por tu andar. Bendigo cada uno de los pasos que des durante estos días, durante cada uno de los días de tu vida. Decreto que la protección del universo, de tus ancestros y de tus guías están siempre contigo. Y te invito a que en este momento comencemos a dar inicio a un camino de afirmaciones positivas para transformar tu vibración y con ello elevar la vibración de la tierra. Hoy vamos a trabajar la confianza en nuestras habilidades. Por eso quiero que ya mismo decretes: confío en mis habilidades. Confío en todas las habilidades que el universo ha colocado en mi vida y ha colocado en mi camino. Confío en las habilidades que me permiten mejorar mi calidad de vida y la calidad de vida de los que me rodean. Veo como en este momento de mis manos y de mi mente brota mucha luz blanca y color morado, magenta, transformando todo lo que hay a mi alrededor, inundándolo de luz, de claridad, de serenidad. Bendigo en este momento cada uno de los pasos que daré, cada una de las decisiones que voy a tomar en los próximos momentos de mi vida. Decreto en este momento que actúo con confianza, con seguridad, con total convicción de que cada uno de mis pasos están siendo guiados hacia un bien mayor, que están siendo un aporte para el progreso espiritual de la humanidad. Confío en mis habilidades. Confío en mis habilidades. Confío en todas y cada una de las habilidades que se me han sido entregadas por amor y para el amor del universo. Decreto que todas ellas, cada día, están en mi vida y puedo ponerlas al servicio de mis hermanos, de mis hermanas, para que nuestro pasar por el mundo sea de paz y de tranquilidad. Bendigo mi camino, bendigo mis manos y bendigo mi mente. Decreto que hecho está, hecho está, hecho está. Y si llegaste hasta aquí, quiero que escribas hecho está en los comentarios. Bendiciones.